Antes que nada, gracias por haber asistido. Esta es la última clase que voy a tener con ustedes después de todo un año. Gracias por ayudarme en este proyecto del profesorado. Y lo que vamos a ver hoy es función lineal y sistemas de ecuaciones, pero desde un concepto más tecnológico, ¿sí? Con un software para ayudarnos a trabajar mejor, sin tanto esfuerzo mental, pero con más aplicaciones tecnológicas. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer primero es un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en el año, o mejor dicho en el último trimestre, ¿sí? Y para ello tenemos, primero que nada, que la función lineal siempre tiene este formato, ¿sí? En el aula estábamos acostumbrados a verlo como y es igual a m por x más b. En este caso aparece f de x, que f de x no es simplemente que el nombre de la función, ¿sí? Eso lo vimos en polinomios. ¿Se acuerdan que decía p de x, t de x? Bueno, acá aparece f de x, f por la palabra función, y x porque está en función de x, como lo eran los polinomios, ¿sí? Eso es lo mismo que la i que veníamos viendo durante el año. Aparece la letra a en lugar de la letra m, pero sigue siendo el mismo concepto de pendiente. De hecho acá lo dice, que eso es lo que hace, lo que me cambia la inclinación de la recta, ¿sí? La b acá figura como término independiente y nosotros lo trabajamos durante el año como ordenada al origen, porque es lo que en el gráfico, ¿sí?, más me recuerda. De acuerdo. Lo que vemos acá abajo es lo que me queda representado en una determinada función lineal, ¿sí? Y cómo nos ayuda el término independiente y la pendiente para graficar. El valor de la ordenada al origen, ¿qué era lo que yo hacía en el eje Y? Lo ubicaba directamente, ¿sí? Yo acá voy a representar esta función lineal, y es igual a 5 tercios de x más 2, por lo tanto el 2 vendría a ser la b, y eso lo voy a ubicar ¿dónde? En el eje Y, justo acá. Uno de los dos puntos que necesito para graficar una recta. El otro punto, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Gracias a quién? A o M. Gracias a A o M, que es lo mismo, ¿sí? Primero que nada lo tengo que disponer como fracción, que en este caso ya está, 5 tercios, y el número de arriba me va a permitir, ¿sí?, subir la cantidad de lugares que tengo que subir para el otro punto. Y el número de abajo, desplazarme a la derecha la cantidad de lugares necesarios. En este caso son 5 lugares para arriba y 3 lugares para la derecha, ¿sí? Porque es positivo, exactamente. Y de esa manera me voy a encontrar con este segundo punto, que también sé que pertenece a la recta y por lo tanto los puedo unir con una regla y obtengo la recta, ¿sí? Con 2 puntos es más que necesario para obtener cualquier recta, ¿sí? Bien, esto sería desde una función lineal, que en nuestro ejemplo fue este, obtener el gráfico. Si yo lo que tengo son los 2 puntos, pero no tengo lo que sería la función lineal completa, lo que voy a poder obtener es cuál es esa función lineal, cuál es esa cuenta, esa ecuación, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Hallando las dos letras que se necesitan, A y B, ¿sí? Porque f de x y x siempre quedan como incógnitas o variables, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Primero vamos a hallar m o a, que es lo mismo, y lo vamos a hacer a través de esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación me relaciona las coordenadas de los dos puntos, ¿sí?, de tal manera que me quedan como una división y me permiten obtener cuánto vale la pendiente. Si nosotros lo relacionamos así como está con este ejemplo, tendríamos que empezar desde los puntos y obtener esta pendiente, ¿sí? Por ejemplo, si este es el punto 2, la coordenada I2 será 7. Entonces 7 lo pondríamos acá, ¿sí? Y le tendríamos que restar ¿cuánto? 2, que es la I del otro punto. Entonces si hacemos 7 menos 2, me va a dar 5, tal como el numerador que tenemos acá. Y si optamos por la parte de la x en el denominador, tenemos 3 menos 0. O sea, 3 menos 0 me da 3. Y es el denominador que teníamos acá. Entonces esto sería como el ida y vuelta desde la ecuación al gráfico o del gráfico a la ecuación. Una vez que dominamos lo que es graficar o hallar la ecuación de una recta, las empezamos a combinar en algo que se llama sistemas de ecuaciones. Cuando nosotros tenemos dos sistemas de ecuaciones, ¿sí?, vamos a obtener ¿qué cosa? Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos ecuaciones, o sea, dos rectas. Y esas dos rectas en general, ¿qué va a pasar? Se cortan. ¿Dónde se cortan dos rectas? ¿En qué figura geométrica? En un punto, ¿no es cierto? Entonces, como se cortan en un punto, ese punto ¿qué tiene? ¿Sí? Para decirme bien qué punto es o en qué posición está en el plano. Lo que llamamos coordenadas, ¿no es cierto? Acá vemos bien que fue graficada la función y es igual a 6 menos x y se obtuvo esta recta roja.
y acá tenemos una recta verde que fue el resultado de hacer y es igual a x menos 2. ¿Sí? ¿Dónde se cortaron? En el punto 4, 2. ¿Ok? Esto es lo que llamamos un sistema de ecuaciones y esta vendría a ser su resolución gráfica. ¿Bien? Pero nosotros en el aula no trabajamos con la resolución gráfica como principal. Nosotros cuando tenemos que resolver un sistema de ecuaciones tenemos que trazar dos rectas y ver dónde se cortan. El problema es que nosotros tenemos que hacer las rectas. Por lo tanto, no tenemos la precisión necesaria y no podemos confiar, ¿sí?, en el método gráfico. Por eso existen los métodos analíticos. ¿Que cuáles son los que vimos durante el año? Igualación, sustitución, Muy bien, esos mismos. Entonces, con esos métodos, como son analíticos, son cuentos, usamos la calculadora y demás, podemos estar más seguros de que está bien. Aparte tienen formas de verificarse también, ¿sí? Pero obviamente sería todo mucho más fácil si nosotros pudiéramos hacer el método gráfico. Entonces, para poder usar el método gráfico con la precisión necesaria, se inventaron en esta época ciertos software, ¿sí?, donde lo podemos hacer, ¿sí? Y de hecho podemos ir variando algunas cosas para ver cómo cambian los pequeños detalles en un resultado, ¿sí?, o no. Así que por eso les voy a enseñar a trabajar con un programa que se llama GeoGebra. Porque habías dicho que en clases que si utilizamos la hoja normal es más impreciso con el tema de realizar los gráficos. Claro, si utilizamos la hoja normal es más impreciso. ¿Ahí se ve bien? Sí. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver es un software que nos permite graficar con el eje XY como nosotros lo haríamos en clase. Como pueden ver, acá en la horizontal tenemos una recta numérica, es el eje X, y acá tenemos una recta vertical que es el eje Y. ¿De acuerdo? Y acá está el centro de coordenadas, el famoso par 0, 0. ¿Sí? Para que sea un poco más ameno, esto tiene un montón de formas, un montón de estrategias para ver cosas mucho más avanzadas. Nosotros vamos a ver una pequeña parte, pero por ejemplo, lo primero que puedo hacer es, con el botón derecho del mouse, aprieto y me va a dar una cierta serie de opciones. La que más se usa es esto de poner la cuadrícula, ¿sí? Entonces esto se parece más a lo que sería nuestra hoja cuadriculada, ¿ok? Y es un poco más ameno. Después otra cosa que puedo hacer, acá tengo un montón de menúes donde tengo varias opciones. Entonces con el mouse puedo cliquear y elegir. Por ejemplo esto, aparte son bastante deductivos, yo puedo cliquear acá y esto claramente significa desplazamiento, ¿no? La cuádruple flecha. Entonces lo que me va a permitir es desplazarme por el gráfico. Esto me permite solucionar el problema que tenía en la hoja cuando el gráfico lo hacía muy chiquito o muy grande. Sí, si lo hacías de 2 cuadraditos o de un cuadradito. Claro, acá no tengo ese problema. Puedo usar siempre la misma escala, total después me muevo aunque esté más allá de la pantalla. ¿Sí? Lo puedo continuar. Bien, esa sería la primera parte. La segunda sería cómo hago yo para ubicar, ponerle un punto. ¿Sí? Yo en la hoja, si quiero ubicar el punto, no sé, 2, 3, ¿qué es lo que hago? Me fijo x igual a 2, y igual a 3, trazo líneas de ayuda, ¿no es cierto?, de referencia, y donde se unen las coordenadas pongo el punto. Acá yo tengo una opción para poner punto, lo voy a marcar con el clic izquierdo del mouse, ¿sí? Y después lo marco simplemente donde yo quiero. Lo puedo poner en cualquier lugar, pero como tengo la grilla, me sirve para ubicarme en las esquinas de las grillas, ¿sí? Y lo puedo poner directamente ahí. ¿Sí? Yo lo pongo ahí gráficamente y el programa me lo reconoce analíticamente. Este es el punto 2, 3. Claro. ¿Sí? Lo bueno que tiene este programa es que si yo cambio el lugar del punto, automáticamente cambian las coordenadas. Fíjense, hago clic en mover un objeto, tengo que hacer clic en este cursor, toco el objeto y lo empiezo a mover para donde yo quiera. Y fíjense cómo cambian las coordenadas. Utilizando fracciones también se puede. Acá utiliza números decimales. Números decimales. ¿Sí? Pero me cambia porque los números son infinitos. Pero cada vez que yo lo posiciono en alguna esquina de los cuadraditos, me va a dar valores enteros exactos. ¿Sí? Entonces eso me permite entender cómo son las coordenadas de un punto determinado. ¿Sí? Ahora, según lo que veníamos trabajando, ¿qué pasa si en vez de tener un punto, tengo dos puntos? ¿Sí? El punto A y el punto B. Yo podría encontrar la recta que pasa por esos dos puntos. Sí. ¿Sí? A mí me tendría que llevar algunos cálculos analíticos que implicarían hallar primero la M y después la B. ¿Cómo lo puedo hacer acá? Voy acá donde dice recta, que pasa por dos puntos,
¿sí? Ah, Y entonces me pide que marque el primer punto y el segundo punto. ¿Ven que cuando yo marqué el primer punto tengo una recta con mucha libertad? sí. Es porque cuando marco el primer punto todavía, ¿sí?, puedo marcar cualquier otro punto. Entonces todavía esa recta puede ser cualquiera. Cuando le doy el otro punto, la recta se vuelve única. Ahí está. Tengo que marcar acá como que quiero mover un punto. Fíjense, cambia el punto que yo estoy moviendo y la ecuación de la recta. ¿Lo ven? Hasta Sí. que yo la sitúo en un lugar y se queda fija. Y eso, si lo haríamos en la hoja, no sucedería porque... Y si lo harían en la tendríamos hoja, tendrían que que hacer... borrar... Tendrían que hacer u otro nuevo o hacerlo de Sí. nuevo. Acá pueden ir probando todas las opciones que quieran, ¿sí? Porque es mucho más fácil, ¿sí? Eso es lo que tiene de bueno el programa. Entonces, si ustedes hacen algo, de hecho a nosotros nos sirve mucho como docentes para inventar ejercicios, ya sabiendo por dónde quiero que pase y demás. Por ejemplo, yo no quiero que se vaya muy allá, quiero que trabaje siempre acá, empiezo a probar y veo cuál me gusta. Bueno, Hubiéramos empezado con este desde un principio. sí, pero no todos en el curso tienen la capacidad intelectual que tienen ustedes para entenderlo. Bueno, entonces ahora yo borro todo y les voy a mostrar qué pasa cuando queremos resolver un sistema de ecuaciones gráficamente, pero con la precisión necesaria, ¿sí? Supongamos que tengo un sistema de ecuaciones, como muestro acá la cámara, ¿se ve bien ahí? Sí. Sí, muy bien. Vamos a hacer el 1, que está ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente graficar las dos rectas, ¿sí? Entonces vamos a escribir, ¿sí? Acá donde dice entrada, ustedes van a poder escribir la ecuación de la recta y el programa lo va a reconocer, ¿sí? No solamente se grafica a través de dos puntos, sino directamente con la ecuación, la función lineal, ¿sí? Entonces vamos a poner, es más, ¿lo querés hacer vos, Ailén? Lo que no hay que poner, vieron que la ecuación de la recta es y igual a mx más b, no hay que poner el y el igual, directamente lo que va a la derecha del igual, ¿sí? Entonces, en esta que dice y es igual a menos 2x más 6, vamos a poner menos 2x más 6. Entonces ponelo, pone menos, este es el guión bajo, a ver, ¿qué es este? Ese, el menos, sobre. 2, la x, más 6. Pusiste menos. Acá. Ahí está. 6. Y ahora le das enter. Y está. Te lo grafica automáticamente. ¿Ven? Nosotros cuando lo vimos en clase, ¿qué era el 6? Por donde pasaba el eje Y. Sí. Y bueno, ¿y qué era el menos 2? Que bajo 2 lugares hasta el 4 y uno a la derecha. ¿Sí? O sea, obviamente lo grafica con otros parámetros, pero lo grafica bien. Entonces ahí yo tengo la primera recta perfectamente dibujada. Y la segunda, también la voy a ingresar desde acá, y es igual a 2x menos 10. 2x, sin el menos, menos 10. Bien, entonces no se ve desde donde arranca, aunque Sí. podemos correr la pantalla para verlo. Vemos que pasa por el menos 10 Sí. y que como es 2x, sube 2 lugares y mueve uno a la derecha, ¿sí? Y bueno, como ya tenemos las dos gráficas perfectamente dibujadas, podemos confiar en que este punto, ¿sí?, que para saber las coordenadas exactas podemos marcar un punto en la intersección, ¿sí? De hecho, miren esto, cuando yo me acerco a la recta, ven que la pinta, Sí. y acá también. Sí. Cuando yo me acerco a la intersección, pinta las dos a la vez. ¿Lo ven? Sí. Si pongo el punto ahí, estoy seguro que lo pone en el cruce de las dos. Y ese punto, que es el punto A, ¿qué coordenadas tiene? 4 menos 2. Entonces acá tenemos el método gráfico, ¿sí?, pero con una precisión exacta. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se entiende? Sí. Bueno, genial. Hubiese estado bueno dar buen del año esto, ¿no? Si hubiese Obvio, tenido sí. pizarra digital en el colegio, Claro. claro, lo hubiésemos visto ahí. Bueno, entonces ahora yo les voy a dar una actividad para que ustedes hagan, ¿sí? Les voy a pasar el software para que ustedes lo instalen en su casa. Total, este sistema es gratuito, fue inventado y es gratuito para cualquiera, no es algo que yo saqué de algún lado, ¿sí? Cualquiera lo puede descargar porque es realmente gratis. Una persona que lo hizo y lo donó y está gratis para cualquier usuario de Argentina.
Entonces yo les voy a dar el link y les voy a dar un par de ejercicios para que hagan, pero ahora totalmente con el método gráfico, ¿sí? Y para que lo comparen con los métodos analíticos que estuvieron haciendo, ¿sí? Pero esto es sumamente fácil con esto. Esa es la idea. La idea es que cuando se empieza a complicar un poco la matemática, esto, ¿sí?, sea una herramienta para facilitarlo y que podamos avanzar. Pues si toda la vida vamos a hacer cuentas, llega un momento donde se nos va a acabar el límite de nuestro cerebro, ¿sí? Con esto hubiéramos sacado muchísimas hojas. Sí, y hubiese aprobado más gente. Bueno, chicas, gracias por haber participado de la clase, ¿sí? Vamos por acá. Ah.